El 28 de junio de 2014 ocurrió algo que nadie había visto antes en la historia de la IndyCar. 3 colombianos subieron al podio: Carlos Huertas, Juan Pablo Montoya, Carlos Muñoz. Ningún país había logrado algo parecido en una de las categorías más importantes del automovilismo mundial. Y lo más increíble es que ninguno de ellos llegó allí de la misma manera. Uno era una leyenda, otro era una joven promesa, y el tercero era un piloto al que muy pocos daban como favorito. Esta es la historia del día en que Colombia conquistó la IndyCar. Pero ese mismo día, Colombia también estaba haciendo historia en otro escenario. En Brasil, la selección enfrentaba a Uruguay en los octavos de final del Mundial. Y fue allí donde James Rodríguez marcó uno de los goles más espectaculares en la historia de la Copa del Mundo. Controló el balón con el pecho fuera del área, giró y, sin dejarlo caer, sacó un remate perfecto que se clavó en el arco. Un gol que paralizó al mundo, un gol que sería elegido como el mejor del mundial. Ese 28 de junio, Colombia no solo brillaba en el fútbol, también estaba a punto de hacerlo en el automovilismo. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en Houston, primero hay que viajar a ese momento. Colombia vivía uno de los mejores días deportivos de su historia. La selección avanzaba en el mundial. James Rodríguez maravillaba al planeta. El país respiraba orgullo. Pero mientras millones de colombianos celebraban frente al televisor, al otro lado del continente, 3 pilotos estaban a punto de escribir una página inolvidable para el automovilismo nacional. El escenario era el circuito urbano de Houston, una pista estrecha, rodeada de muros de concreto, baches, frenadas fuertes y prácticamente sin margen para cometer errores. Además, el clima amenazaba con convertir la carrera en un auténtico caos. Los protagonistas llegaban con realidades completamente diferentes. Juan Pablo Montoya no necesitaba presentación. Había ganado la kart, había conquistado las 500 millas de Indianápolis, había triunfado en la Fórmula 1 con Williams y McLaren, y después de más de una década lejos de la categoría, regresaba a la IndyCar para demostrar que seguía siendo uno de los mejores pilotos del mundo. Carlos Muñoz representaba el futuro. Después de sorprender al terminar segundo en la Indy 500 de 2013, muchos lo consideraban una de las grandes promesas del automovilismo colombiano. Era rápido, agresivo y no tenía miedo de luchar contra nadie. Y luego estaba Carlos Huertas, probablemente el menos conocido de los 3. Corría para Dale Coyne Racing, un equipo con muchos menos recursos que los gigantes de la categoría. Muy pocos apostaban por él. De hecho, comenzó la carrera desde la posición 19. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Cuando se apagó el semáforo, Houston hizo honor a su reputación. La carrera fue una auténtica batalla. Los accidentes aparecieron rápidamente. Las banderas amarillas cambiaban constantemente la estrategia. La lluvia complicaba aún más el trabajo de los pilotos. En una carrera normal, la velocidad suele marcar la diferencia. Pero ese día lo hicieron la inteligencia, la paciencia y la estrategia. Mientras varios favoritos perdían posiciones o quedaban atrapados en el tráfico, el equipo de Carlos Huertas tomó decisiones perfectas. Cada parada en boxes era calculada. Cada vuelta bajo bandera amarilla jugaba a su favor. Poco a poco, aquel piloto que había salido desde el puesto 19 comenzó a aparecer entre los líderes. Al mismo tiempo, Juan Pablo Montoya hacía lo que mejor sabía hacer: gestionar una carrera, sin cometer errores, esperando el momento adecuado. Y detrás de ellos aparecía Carlos Muñoz, siempre rápido, siempre aprovechando cada oportunidad. Con el paso de las vueltas, el sueño comenzó a convertirse en realidad. Huertas lideraba, Montoya era segundo, Muñoz ocupaba la tercera posición. Pero en IndyCar, una ventaja nunca garantiza la victoria. Bastaba un accidente, una bandera amarilla, un error en boxes. Cualquier detalle podía cambiar completamente la historia. Las últimas vueltas fueron de máxima tensión. Huertas debía ahorrar combustible. Montoya buscaba cualquier oportunidad para atacar. Muñoz presionaba desde atrás. Sin embargo, el colombiano del Dale Coyne Racing no cometió un solo error.
Cruzó primero la línea de meta. Era la primera victoria de su carrera en la IndyCar. Montoya terminó segundo. Muñoz completó el podio. Entonces ocurrió la imagen que quedaría para siempre en la memoria del automovilismo colombiano. 3 pilotos, 3 banderas de Colombia, los 3 primeros lugares, un podio completamente colombiano. Era algo que nadie había conseguido antes, ni Estados Unidos, ni Brasil, ni el Reino Unido, solo Colombia. Para Carlos Huertas, aquella victoria sería la única de toda su trayectoria en la IndyCar. Para Carlos Muñoz, aquel podio confirmaba que tenía talento para competir con los mejores. Y para Juan Pablo Montoya, era una muestra más de por qué es considerado uno de los pilotos más versátiles de la historia. Con el paso de los años, muchos recuerdan las victorias de Montoya en Indianápolis o sus triunfos en la Fórmula 1. Pero pocas personas hablan de aquella tarde en Houston, un día en el que Colombia dominó 2 escenarios completamente distintos. El fútbol mundial, con un gol inolvidable de James Rodríguez, y el automovilismo internacional, con un podio histórico en la IndyCar. Quizá nunca vuelvas a repetirse, pero mientras exista la historia del deporte colombiano, el 28 de junio de 2014 siempre será recordado como uno de los días más grandes de todos. Si disfrutas las historias que cambiaron el motorsport, suscríbete al canal, porque aquí seguimos contando las carreras, los pilotos y las máquinas que hicieron historia.